¿Ahí se escucha? Bien. Buenas noches, estimados colegas, pastores y presbíteros, docentes y gobernantes de la Iglesia Reformada de Costa Rica. Para mí es un gran privilegio estar entre nosotros y agradezco a Dios por esa providencia. Agradezco también a mi colega, amigo y pastor que está ahí, nuestro hermano Green, por la invitación. Me gozo en estar con ustedes para compartir un tema que probablemente para algunos de ustedes sea un tema muy trillado ya. Y se trata de la selección de presbíteros, gobernantes y docentes. Pero a riesgo de ser repetitivo, quisiera, si es posible, hablar de este tema en 8 partes. En primer lugar, una breve introducción al tema. En segundo lugar, hablar un poquito acerca del oficio de presbítero, docente o pastor, que es lo mismo, y hablar también del presbítero gobernante, la elección y selección de presbíteros, y hacerles una propuesta práctica de cómo se podría evaluar estructuradamente para saber que alguien tiene un alto porcentaje de cumplimiento de los requisitos bíblicos para ser presbítero gobernante o presbítero docente. Si nos alcanza el tiempo, hablaremos un poco del oficio del diácono y una breve explicación del oficio del diácono y también cómo hacer para poder evaluar en una forma un poquito más objetiva en base a los requisitos bíblicos a la selección de diáconos. Si nos alcanza el tiempo. Y antes de continuar, quisiera preguntar cuántos minutos tengo. 1 hora. ¿Qué hora es ahorita? 6. Entonces, cuando ya faltan 5 minutos, alguien de atrás me hace esto, para saber que debo terminar con oración este tema. Y antes de continuar, vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento y luego vamos a orar. Voy a invitarles a leer Jeremías capítulo 3, versículos 15 al 17. Jeremías capítulo 3, versículos 15 al 17. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Padre nuestro, le rogamos que su presencia en esta noche nos acompañe, que su Espíritu Santo nos habilite y nos dé, oh Dios, la capacidad de entender su palabra y de asimilarla y de hacerla parte de nuestra guía para la vida diaria. Le suplicamos, Padre, que extienda su bendición sobre mis hermanos en Cristo presentes aquí, que bendiga sus vidas, su mente, su corazón, sus conductas, de tal forma, oh Padre, que puedan ser vistos por la grey como aquellos pastores que los conducen, los lideran, los gobiernan, los guían con ciencia y con inteligencia divinamente dados. En el nombre de Jesús le pedimos eso, Padre. Amén. El oficio de presbítero, junto con el oficio de diácono, son oficios en la Iglesia de Cristo de duración permanente. Son oficios, digamos, ordinarios, pero que son a perpetuidad. En el texto bíblico no hay el concepto de un oficio temporal para el presbítero o para el diácono.
reconozco y sé que en iglesias donde hay muchísimos presbíteros, hacen rotación de presbíteros. Por ejemplo, si hay iglesias que tienen, digamos, 3,000 miembros, si hay 1,000 personas que tienen los requisitos para ser diáconos o para ser presbíteros, uno podría, como una medida de circunstancias, entender que haya una rotación. Pero hay que saber que el espíritu bíblico no es necesariamente ese. En la tradición reformada, desde que hay constituciones escritas en las iglesias reformadas, este oficio es permanente, es ordinario en el sentido de que ha sido constituido e instituido por Dios para ser un oficio permanente en su iglesia. Los reglamentos y los libros de orden de cada iglesia reformada dan los detalles de cuándo un presbítero podría dejar de serlo. Y normalmente hay 3 categorías en ese detalle. En primer lugar, naturalmente lo puede dejar de ser cuando muere. En segundo lugar, puede dejar de serlo cuando hay un problema moral comprobado y es ejercida disciplina sobre el presbítero. Y en tercer lugar también, cuando se detecta que en ese presbítero hay una convicta herejía o errores doctrinales. Eso es, en general, las razones cuando este oficio termina. Entonces, en primer lugar, este es un oficio divinamente instituido y constituido como parte del gobierno de Cristo sobre su iglesia, como parte de ser rey y cabeza de la iglesia. Él ha dado el gobierno a la iglesia. Eso es como vía de introducción. El oficio del presbítero, en las tradiciones presbiterianas tenemos presbítero docente y presbítero gobernante. Si queda tiempo al final y si ustedes quieren detalles exegéticos sobre esta distinción, podemos entrar en ese detalle. Pero hablemos un poquito de la constitución de este oficio. Decíamos que desde el Antiguo Testamento hay evidencia desde Génesis de la presencia de presbuteroi en la iglesia de Dios. En el idioma hebreo, por supuesto, no se dice presbítero, se dice saquén. Saquén es la palabra hebrea que se traduce al castellano como anciano. Y se traduce al griego como presbíteros. Tanto saquén como presbíteros, hebreo y griego, se pueden traducir al castellano como anciano. ¿Verdad? Cuando ustedes dicen presbítero, todavía están hablando más o menos griego. Habría que traducirlo al español. Presbúteros, presbítero. Es una transliteración en realidad. Y significa anciano. La idea del concepto hebreo de saquén, del Antiguo Testamento, es alguien de edad madura y hace incluso alusión a cabello gris. Ancianos de Israel. O sea, los que todavía tienen cabello y está gris, desde el punto de vista etario, calificarían ya para ser ancianos si solamente miraríamos eso. Y ahí veo a varios aquí así. Bueno, los que no tienen pelo tienen barba, porque ya se puede ver, ¿no? Y también la palabra saquén está relacionado con barba también, ¿verdad? Entonces la idea es persona que ha alcanzado la adultez, la mayoría de edad, que está, según el concepto bíblico, imbuido de sabiduría. En el tiempo del Nuevo Testamento, el apóstol declara que los pastores o presbíteros docentes han sido constituidos o llamados por Dios. Hay un texto bien famoso con el cual ustedes están bien familiarizados. Es Efesios 4, 11 al 13. Dice así el texto. Él mismo se refiere a Cristo. Y se refiere a Cristo ya resucitado. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores maestros, que a veces algunas versiones traducen como pastores y maestros. En el texto original no está la conjunción y. Entonces, pastores, maestros. O también se dice presbíteros didácticos. ¿De dónde viene la palabra presbítero maestro? Esa es la idea. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos para y para y para, me imagino que algunos de ustedes saben algo de griego, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, más o menos, ¿no? Gina es esa preposición. Cuando hay esa preposición, para indica propósito. Entonces, fueron constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y eso con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de fe y unidad del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta constitución del oficio de presbítero, maestro o presbítero docente, se nos explícitamente dice para qué sirve este oficio, con qué finalidad Cristo lo ha establecido, y eso está clarísimo ahí. Asimismo, en 1 de Pedro 5, 2, 4, que es el otro texto clarísimo sobre este tema, dice así, esta es una orden, está en presente imperativo, lo cual significa cuando alguna orden está en presente imperativo, significa que esa orden tiene que hacerse una y otra vez. La acción que la orden manda, esa acción tiene que hacerse una y otra vez. Esa es la idea de presente imperativo. Apacentad la grey de Dios. Como está en presente imperativo, ¿qué significaría? ¿Que apacienta una vez por semana? Es una acción constante, ¿verdad? Bien, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. ¿Qué más? No por fuerza, sino voluntariamente. No con ganancia deshonesta, no a lo benijín, sino con ánimo pronto, o sea, no perezosos, con buena voluntad, no como teniendo despotismo sobre ellos. El texto dice señorío, es lo mismo, la palabra señor aquí es déspotes, no como déspota, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esto ya nos desanima un montón de ser presbíteros, ¿verdad? Siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y este es el punto central de ese texto, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La motivación del ejercicio en este sentido, o sea, con ánimo pronto, sin ejercer despotismo, etc., la motivación para ejercer así el ministerio de ser presbítero docente está relacionada a que daremos cuenta al príncipe de los pastores y que estamos trabajando en la grey de Dios. El presbítero jamás podría decir, significando literalmente, mi iglesia, ¿verdad? Porque estamos pastoreando la iglesia ¿de quién? De Cristo, a la cual le predicamos el evangelio ¿de quién? De Cristo. El príncipe de los pastores, y él nos dará la corona incorruptible de gloria. Entonces, la motivación principal del buen desarrollo del ministerio pastoral no es para que la gente diga, qué bien que trabaja Alonso Ramírez. No, eso no es el punto. No, el punto es que el príncipe de los pastores es quien nos permite, nos constituye, guía nuestro gobierno, y a él tenemos que rendir cuenta. Primero Timoteo le llama a Cristo también, no solamente príncipe de los pastores, le llama el obispo de vuestras almas, lo cual significa el que supervisa vuestras almas. Y es importante entender la palabra obispo.
Es una palabra compuesta entre dos palabras griegas. Epi significa que algo que está sobre, en una parte alta, y scopus, que significa un tubo largo que le permite ver a larga distancia. Scopus es una palabra que se usa comúnmente en la ciencia y la tecnología. La palabra telescopio, caleidoscopio, microscopio, etcétera, vienen de esa palabra, scopus, ¿verdad? Entonces, la idea del obispo es alguien que está en la parte alta, como un pastor, el rebaño está ahí y él puede ver desde larga distancia, puede ver el rebaño, puede supervisar qué está pasando con el rebaño. Esa es la idea, está constantemente alerta de lo que pasa en el rebaño. Entonces, digamos que eso nos lleva a las funciones del presbítero, docente. Y la primera función es orar por la congregación y con la congregación. Esta función el presbítero docente la hace como boca ante Dios. Él es vocero ante Dios. En algunas tradiciones reformadas, se ha perdido este concepto. Por ejemplo, cuando se dirige lo que algunos llaman culto en nuestra iglesia presbiteriana en el Perú, no hablamos de culto, hablamos de servicio de adoración. Dejamos la palabra culto mayormente para otras iglesias, hablan de culto. Nosotros hablamos de servicio de adoración, que exegéticamente es el término más apropiado. Entonces, en un servicio de adoración moderno, en algunas iglesias presbiterianas y reformadas que han abandonado la tradición bíblica y reformada, digamos que están pensando en cómo mantener alerta y contenta a la congregación. Y entonces, por ejemplo, se estructura el servicio de adoración de manera que tiene que haber bastante movimiento y diversidad. Uno es el que lee la palabra, otro es el que ora y otro es el que hace esto y el que hace otro. Mientras más participación hay, uno piensa que está haciendo un mejor servicio de adoración. Y desde el punto de vista del sentimentalismo probablemente así sea. Pero desde el punto de vista del concepto bíblico eso es distinto. Porque, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. ¿Quién es el que debe orar con y por el pueblo? Los que están bajo Cristo, los oficiales de la iglesia. El Catecismo Mayor de Westminster deja en claro que solamente el presbítero docente está autorizado para leer en el servicio de oración pública la palabra de Dios. No es que la señorita X o el jovencito X, ¿verdad? Eso es claro. Uno podría discrepar y dejar de lado las recomendaciones de los estándares nuestros, pero esos estándares están concebidos bíblicamente. Entonces es una primera acción. Y es interesante leer algunos textos bíblicos. Por ejemplo, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron, es decir, el presbítero docente no solamente es aquel que ora por su congregación y con su congregación, es aquel también que está preocupado por el bienestar de la iglesia de Cristo. Esto es lo que hizo Pablo. Dice, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaron en Judea, lo cual asimismo hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Saulo y Bernabé. Saulo y Bernabé fueron, según Hechos 13, enviados por la congregación con oración y ayuno y acción del Espíritu Santo, y ellos, entre su oficio estaba también el buscar el bienestar de la iglesia de Cristo, más allá de la frontera local. También se nos dice en Hechos 4, que ningún necesitado había entre ellos, etc. También se nos dice en Hechos 6, que convocaron para organizar el servicio, y en Hechos 6, en ese contexto nace, el primer diaconado. Se nos dice también en Gálatas 2, 9 y 10, y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, dice Pablo, que parecían ser columnas,
nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. O sea, oración con y por el pueblo, y también velar por el beneficio del pueblo de Dios que ha puesto al cuidado del presbítero docente. Significa que la función apostólica por extensión también pasa al presbítero docente. Hay la función también de la lectura de las Sagradas Escrituras. Esta función se atestigua claramente en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos esa función en Santiago capítulo 5, tenemos esa función también en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, y otros pasajes más de la Escritura. Y como ya comenté, el Catecismo Mayor claramente otorga al oficial de la iglesia, en este caso el presbítero docente, la autoridad de leer y exponer y explicar la palabra de Dios. En tercer lugar, es función también del presbítero docente administrar la palabra, tanto como otras ordenanzas. Otras ordenanzas se refiere a la administración del bautismo y de la cena del Señor, de la misma manera como lo hacían los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento. Aunque no todas las funciones sacerdotales y levíticas del Antiguo Testamento han sido transferidas al presbítero docente, algunas de estas sí han sido transferidas. Alguno podría decir, pero en el Antiguo Testamento habían cosas extremas. Por ejemplo, que nadie más que no sea levita debía tocar y cargar el arca del pacto. ¿Era eso así? Así era, ¿verdad? Y hubieron por ahí algunas personas que pensaban, sí, pero si las vacas se van a caer y yo quiero salvar el arca, voy y cojo el arca. Alguien hizo eso, ¿verdad? ¿Y qué le sucedió? En el acto, ¿verdad? Eso para mostrar que la palabra de Dios tiene tanto valor, es categóricamente imperativo el mandamiento de Dios, que el propio intento de transgredirlo es encontrado con la propia ira de Dios. Ahora, no estamos en ese contexto actualmente, pero eso ya nos va enseñando algo. Nos enseña que Dios es celoso de su palabra y de sus mandatos. Y nos enseña que el ser humano es tan avesado que de buena gana quiere transgredir esos mandatos de Dios. Entonces, eso ya nos advierte en algo. En el Antiguo Testamento también se atestigua, por ejemplo, en Nehemías 8, del 1 al 18, la labor que tenían en administrar la palabra sacerdotes y levitas. Esa labor de administrar la palabra se ha transferido a los presbíteros docentes. En Mateo 23, 34, nuestro Salvador habló a los apóstoles que les enviará llamándolos con nombres de los maestros del Antiguo Testamento. He aquí yo os envío. Y les dice, predica el evangelio. Entonces, la lectura pública y la predicación pública en la adoración corresponde al presbítero docente. Sé que hay diferentes tradiciones reformadas. Por ejemplo, hay un procedimiento. Los presbíteros normalmente, a quienes están capacitando para ser presbíteros, por cuestión de sabiduría bíblica, también les otorgan licencia para predicar y enseñar, porque ¿cómo se podría entrenar a alguien en la predicación si no habría un procedimiento, verdad? Eso lo estoy dando por descontado. O sea, no estoy diciendo que absolutamente nadie que no sea ordenado predique la palabra. O sea, no vayan a llevarse esa impresión. Los reformados no han sido tan testarudos como para no entender ciertos detalles. Y los libros de orden especifican cómo es y cómo se implementa ese procedimiento. Una cuarta función es de alimentar a la grey de Dios. Esta función se cumple mediante la predicación de la palabra, enseñándola, usando una enseñanza para convencimiento, se usa también la persuasión, se usa la exhortación, se usa también el reprobar, y también la consolación. Todo eso es parte de este ministerio de alimentar a la grey. Y hay abundantes textos bíblicos que atestiguan de esta función.
Asimismo, junto a la predicación, a la nutrición con la palabra al pueblo de Dios, está la labor de instrucción. Esta palabra instrucción es una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento. En el idioma griego, la paradose o paradose es la palabra griega que se ha traducido como instrucción. Se traduce también como tradición. La idea de esta frase era que los apóstoles recibieron del Espíritu Santo de Dios, recibieron de Cristo un conjunto de enseñanzas que el Espíritu de Dios les hizo recordar y aprender. Recuerden ustedes las promesas de Cristo en Juan 14 y Juan 16, ¿verdad? Que Él iba a ir, les dijo, pero enviaré al Consolador, y Él os guiará a toda verdad, y os enseñará la verdad acerca de Cristo, y os hará recordar todo lo que yo os he enseñado. Ese todo que Cristo ha enseñado a sus apóstoles y ha sido revelado por el Espíritu de Dios a los apóstoles y que ha sido escrito también en la palabra, eso llegó a formar la paradose, la tradición. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te exhorto delante de muchos testigos, que lo que oísteis de mí, que lo que aprendisteis de mí, eso también lo entregues a hombres fieles para que ellos también puedan instruir a otros. Había un depósito de la fe como si fuera. Y la Biblia nos reclama a los presbíteros docentes ser respetuosos de lo que también llama Romanos 6, esa forma de doctrina. Esto es muy importante. Los reformados enfatizamos esto, especialmente en una época donde hay una especie de terror a lo que es doctrina. Y hay gente que dice, yo no vengo aquí a enseñar doctrina, vengo a enseñar palabra de Dios. Cuando ya escucho eso, mi mente se predispone a escuchar un montón de herejías. Por supuesto que Pablo habla de la doctrina, es más, habla de esa sana doctrina que se refiere a las enseñanzas que Cristo ha dejado a su iglesia a través de ellos. Entonces no es que instruimos a la gloria de Dios con cualquier cosa. Un poema probablemente puede ser hermoso y le eleve la mente y la emoción por unos segundos, seguramente, en algunos hará ese efecto. No negamos eso. Pero no podemos instruir al pueblo de Dios con un poemita, no ni con una cancioncita, ¿verdad? La instrucción es a través de la palabra de Dios principalmente. Bien, entonces creo yo que esto nos habla con claridad que esta función se cumple enseñando la Biblia como totalidad, con claridad, desde los principios más elementales, o lo que se llama los rudimentos de la fe, hasta, digamos, la leche espiritual, hasta el alimento sólido. No me refiero a Berkov ni a Hodge, me refiero a la doctrina escritural. Ellos son hermanos que nos ayudan porque la han explicado bien, podemos usar eso también. Aquí ocupan un lugar importantísimo y estratégico los catecismos para instruir. Una vez un hermano que había sido de una iglesia pentecostal y se había más o menos reformado, y él me decía, mire, hasta ahora ya llevaba como 5 años trabajando en esa congregación y yo estaba a cargo de 3, esa era una de 4, esa era una de ellas. Y dice, hasta ahora simplemente he predicado la palabra, todavía no he enseñado doctrina. ¿Ya? Pero a partir de ahora ya quiero enseñar doctrina. Creo que mi congregación, así es el profesor, creo que mi congregación ya está en cierta madurez para recibir doctrina. Me dice, y quiero enseñar el significado del credo apostólico, pero no hay literatura sobre esto. Y teníamos decenas de catecismos de Heidelberg en nuestras bibliotecas. Le digo, oiga, a ver, ¿cuál es esa pregunta? Que no hay literatura que explique
el credo apostólico? Bueno, vaya a la institución de la religión cristiana de Calvino y va a encontrar una explicación exhaustiva casi del credo apostólico. Y si quiere algo muy pequeñito para empezar, empieza en la pregunta 22 del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué le pasa, pastor? Pueden imaginarse ustedes, voy a ponerlo en forma extrema, que una iglesia le haya pagado a usted por 60 meses y no sepa que el Catecismo de Heidelberg tiene los elementos claros explicados de artículo por artículo del credo apostólico. Para mí era algo casi increíble. Habíamos invertido 60 meses de sueldo en este pastor para que me diga, no hay material. En 60 meses no había leído nada de la institución de la religión cristiana y no había leído el Catecismo de Heidelberg. Entonces, los catecismos han sido hechos como una herramienta pedagógica muy sencilla, muy útil, muy a la mano para instruir. Nosotros recomendamos en nuestro presbiterio que cuando un pastor quiere aprender la hermenéutica práctica, le decimos, empiece predicando los 10 mandamientos. Coja usted el Catecismo Mayor de Westminster y predique lo que el catecismo instruye. Y en ese proceso usted va a entender que junto con una prohibición de un mal, también se enseña el bien contrario a esa prohibición, hermenéutica elemental, ¿verdad? Entonces, en este rol de instruir, los catecismos han sido hechos para eso por nuestros grandes padres reformados. Si usted piensa que sabe demasiado y el catecismo le queda muy corto, tiene la Confesión de Fe de Westminster, tiene la Confesión de Fe belga y tiene los tratados que hay sobre ellas. Y hay bastantes. Por ahí los tienen. Bien, una sexta función es administrar lo que se llama en la tradición reformada los misterios divinos. Pablo indica mediante este lenguaje que él y sus colaboradores eran subordinados de Cristo y supervisores que trabajaban para Dios. Aquí, digamos, los pastores tienen este encargo de parte de Dios de administrar los misterios divinos, es decir, explicación más exhaustiva de la palabra de Dios para, además de eso, encargarla también a otros para que continúen la enseñanza de la Iglesia de Cristo. Y en séptimo lugar, tienen también el deber y función de administrar los sacramentos. Esta función está bien establecida en la Biblia. Por ejemplo, por tanto, dice Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, etcétera, que es la institución de la cena del Señor. Entonces la administración del bautismo y la cena son parte de esos misterios divinos que los presbíteros docentes tienen que debidamente administrar. En octavo lugar, también tienen la función de extender la bendición de parte de Dios al pueblo de Dios. Igualmente, en este punto, tengo que decir, y probablemente ustedes discrepen conmigo en este tema y podemos discutirlo ampliamente después de esta exposición, yo como pastor no puedo en buena conciencia decir al final, a ver, por favor, hermano Fernando de tal, venga y dé la bendición. ¿Verdad? No podía abdicar a eso, porque es parte establecida, inherente en el oficio del presbítero docente, que él tiene que hacer eso. Esa es su función. Él en ese momento es representante de Cristo en ese servicio de adoración. Y hay que ver así ese oficio, ¿verdad? O no puedo ser una hermana, como usted es muy ilustrada, sabe mucha literatura, mucha teología, venga y dé la bendición. Tampoco. Tenemos que tener claridad sobre eso. Bendecir al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, a ningún sacerdote se le hubiera ocurrido
llamar a cualquier miembro del pueblo de Dios y decir, venga y dé usted la bendición. Ese falso democratismo no se practicaba en el pueblo de Dios. Había un orden, había una ordenanza bien estructurada. Números 6, 23 nos habla de eso. Apocalipsis 1, 4 y 5 nos habla también de eso. El apóstol Juan hace suya esta función de bendecir a la iglesia. Pablo mismo termina varias cartas dando la bendición que hemos llegado a llamar bendición apostólica, ¿verdad? Corresponde eso también al presbítero docente. Y finalmente, digamos, hay dos aspectos más, dos funciones más. Es esto del cuidado de los pobres. No es solamente el diácono que se encarga de esto. El diácono se encarga del aspecto administrativo de esto, pero la predicación sobre este tema, la enseñanza sobre este tema, corresponde al ministerio de la palabra. Y finalmente, aunque hay más funciones, pero esta función número 10 es ejercer gobierno sobre el rebaño. Miren que la función de gobierno la he dejado para el final, porque esto lo hace junto con los presbíteros gobernantes. Esta función es la que el pastor comparte con los presbíteros gobernantes y se establece en estos pasajes que dice, los ancianos que gobiernan bien, y noten lo que dice en siguiente, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en proclamar y enseñar, los que trabajan en la didascalia, que es la idea de enseñar. Entonces de aquí está bien claramente dicho, hay presbíteros que además de gobernar se encargan también de enseñar y predicar. 1 Timoteo 5, 17. Y luego también dice Pablo en Hechos 20, que es el pasaje clave acerca de los presbíteros, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Una vez que están reunidos de todo el presbiterio de Éfeso, en Mileto, les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores o superintendentes u obispos, como dice la Reina Valera. Entonces dice, por todo el rebaño. Primero dice, por vosotros mismos. Y luego dice, por todo el rebaño. ¿Quién os ha puesto ahí? La iglesia elige los ancianos, pero finalmente en la concepción neotestamentaria, como el príncipe de los pastores es Cristo, quien ha puesto al presbítero docente en la iglesia para ejercer estas labores, es el Espíritu Santo. Con lo cual queda claro que el Espíritu Santo tiene presencia, donde hay presencia de presbíteros. Esa es una relación que algunos reformados no están dispuestos a hacerla. La presencia del Espíritu Santo está presente mediante la presencia de presbíteros, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, el desempeño de una función llamada episcopal o de supervisión es una función puesta ahí por el Espíritu Santo de Dios, no más, no menos, y con la finalidad de apacentar. La idea es de cuidar, nutriendo, alimentando y estando alertas por el pueblo de Dios, la cual Él, para que quede claro que no es un trabajo al que yo voy por mi propia voluntad, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo que los pastores cuidamos y apacentamos y nutrimos no es nuestra propiedad, es propiedad de Cristo, y eso tiene que tener claro el pastor para que no pueda exagerar su ministerio, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, y esto es dirigido a la congregación, que reconozcáis habla de los presbíteros, pero miren cómo los llama ahora, trabajadores, ¿ya? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto nos dice varias verdades. En primer lugar, que la iglesia de Cristo no necesita tener presbíteros flojos, haraganes, ociosos. Eso no está permitido.
en la instrucción divina. ¿Verdad? Dice, hermanos, reconozcan el oficio. No dice eso exactamente. Reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Y luego dice lo siguiente, y os presiden en el Señor. El oficio está bien cercado, bien calificado. No estoy libre para ejercer el ministerio del oficio de presbítero como yo quisiera o como se imagine mi pequeña mente, sino como Dios dice que hay que desempeñarlo. Trabajen entre ustedes, presiden en el Señor, o sea, bajo el señorío de Cristo, y os amonestan. Trabajo, presidencia, amonestación. Esto es bien claro. Pablo desarrolla esto en Tesalonicenses más a fondo, diciendo a tal punto que el que no trabaja, no coma. Y podemos aplicarlo eso no solamente a los miembros de la congregación, podemos aplicar también a los ministros del Evangelio. Yo he tenido bastantes dificultades en el trabajo pastoral con mis colegas pastores, porque hemos tenido algunos problemas de la siguiente manera. Y lo quiero decir de una manera reflexiva porque nos puede ayudar juntos a no repetir fallas y errores. Sucedió que a veces algunos ya llegan a los 70 años y han predicado en nuestras congregaciones y dicen, yo he trabajado 40 años en la iglesia. Necesito que la iglesia me jubile. Y hacen cálculos de su jubilación. Por ejemplo, mi jubilación vale $15,000. Y esta ha sido mi respuesta a estos colegas que así piensan. Le digo, muy bien, demuéstrenos que en todo su tiempo de trabajo en esa congregación, ese dinero existe y mucho más. Porque ellos dicen, la iglesia me tiene que jubilar. Y le pregunto, ¿cuál iglesia? ¿Cuántas iglesias ha plantado usted durante esos 40 años de ministerio? Si su iglesia en 40 años tiene 7, en realidad ese pastor tendría que tener vergüenza de pedir jubilación. Tendría que doblar sus rodillas y pedir perdón a Dios por haber tenido tantas décadas de ociosidad. Hablemos claro, estamos entre colegas, ¿verdad? Se reconocen, inclusive con doble honor, que podría implicar incluso doble salario, según la exégesis del texto. Se reconocen aquellos que trabajan entre nosotros, porque el texto también dice que el obrero es digno de su salario. No dice cualquier persona es digna de su salario. El obrero, el que trabaja. Hermanos, esto es bien importante que lo digamos entre nosotros como colegas. Francamente, los presbíteros gobernantes que trabajamos junto con los docentes, tenemos que mutuamente exhortarnos. Yo he trabajado como presbítero gobernante y como docente también. Y como gobernante mi función ha sido, mire, hermanos del consistorio, de la congregación, nuestro pastor está trabajando duro, la iglesia está creciendo, tenemos más fondos. Oiga, no le mezquinemos su salario, ¿verdad? Al revés también, oiga, mire, nuestro pastor ya está 5 años y no se ve que haya resultados y la congregación va disminuyendo, más bien corre la gente. Oiga, ¿qué pasa, pastor? Vamos al consistorio, vamos a orar, aquí hay un problema. O sea, el consistorio no está ahí solamente para decir sí al pastor en todo. No, no estamos ahí para eso. Estamos ahí para una consolación mutua, exhortación mutua, exhortados unos a otros con amor, incluso con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? Pero el tema es que estamos ahí para que juntos podamos administrar y ver que la grey de Dios se multiplique.
Y el Nuevo Testamento, Hechos, es un excelente testimonio de eso, donde iban ellos inclusive con las decisiones de la primera asamblea general. ¿Qué dice que pasaba cuando se leían los decretos de la iglesia en las congregaciones? Los recibían con alegría de corazón. Y la palabra de Dios crecía y las iglesias crecían. No queremos un crecimiento al estilo que vemos en los predicadores de los shows televisivos. Pero no hay ninguna duda que Dios bendice el trabajo ministerial y que la iglesia se multiplica y crece. No hay ninguna duda de eso. Reconocemos que hay lugares muy difíciles de trabajar. Y cuando hay lugares muy difíciles de trabajar, corresponde al consistorio en primer lugar y luego al presbiterio de hacer planes de tal manera que podamos ayudar a los ministros en lugares difíciles. Pero nunca jamás debemos poner pretextos que como es difícil, no se puede hacer más. Eso tengámoslo claro. El presbítero docente es diligente, trabaja sin gruñir, trabaja duro. Pablo trabajaba tanto que les pudo decir a los hermanos en su último viaje misionero: hermanos, he trabajado enseñando por las casas hasta las lágrimas y nada me llevo de ustedes. ¿Verdad? Es más, Pablo dice: una cosa demando de Cristo, que yo haya cumplido fielmente mi ministerio. Hechos capítulo 20, versículos 24 a 26. Cuando uno lee eso, uno como presbítero docente no le queda otra alternativa que doblar sus rodillas y decir: Señor, cuán lejos estoy de trabajar como trabajó nuestro hermano Pablo. Hay más que podría decir, pero yo sé que el tiempo es bien corto. Nadie me ha hecho todavía la T. 8 minutos, muy bien. 3 más. El oficio de presbítero gobernante. Eso también está bien atestiguado en el Nuevo Testamento. Ya leí los pasajes de 1 Timoteo capítulo 5, donde se hace claramente alusión a presbíteros que gobiernan bien y otros que gobiernan y enseñan también la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se nos habla del ejercicio del gobierno de los presbíteros de esta manera. Voy a leerles rápidamente 2 de Crónicas 19, 8 al 10. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Ya nos da ciertas cualidades ahí. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, o sea, muertes, entre la ley y el precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. En tiempos del Nuevo Testamento, Cristo se manifiesta a través de Pablo de esta manera, diciendo: de los dones, o si de servir en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí está inextricablemente unido a la diaconía y al ministerio pastoral la idea del servicio del presbítero gobernante. Entonces, estos oficiales en las iglesias reformadas comúnmente se les llama ancianos gobernantes. Y quisiera decir que una iglesia necesita ancianos docentes y ancianos gobernantes. La Asamblea de Westminster, en ese documento que se llama la Forma de Gobierno Presbiterial, proveyó para circunstancias extraordinarias. Cuando en 1559 John Knox empieza la reforma en Escocia, recibió, digamos, entre comillas, una iglesia devastada por la falta de enseñanza y la corrupción y todo lo que ustedes saben.
como pasó en Europa, en Alemania, en Francia, en Holanda, en Inglaterra, etc. Y había la necesidad de formar predicadores urgentemente. Y claramente la Asamblea de Westminster, por la influencia de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, influyeron bastante para decretar que en circunstancias extraordinarias los presbíteros gobernantes predicarían la palabra de Dios y se desempeñarían también como evangelistas, ¿verdad? Hemos llegado a un momento de la Iglesia reformada en algunos países, principalmente europeos y en Estados Unidos, que el presbítero dice: yo soy gobernante y no puede el pastor predicar hoy día, voy a ver a quién llamo, a qué pastor para que predique. El requisito de ser apto para enseñar también es parte del requisito para ser anciano gobernante. O sea, la función principal del anciano docente es predicar la palabra. No significa que absolutamente el presbítero gobernante no pueda predicar la palabra, ¿verdad? En circunstancias extraordinarias eso es completamente practicable, posible, y es parte de la tradición de las ordenanzas eclesiásticas de la tradición reformada. Entonces, las iglesias necesitamos elegir y seleccionar presbíteros. Voy a resumir esto así. Los requisitos parecen muy complicados, muy difíciles de cumplir. Y cualquiera que tenga conciencia cristiana se dará cuenta al leer 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7, que uno no quisiera estar metido ahí, ¿verdad? A veces la congregación tiene un concepto mucho más elevado que el de la propia Escritura acerca de quién puede ser presbítero. Una vez una congregación nuestra en el Perú necesitaba elegir un presbítero más, porque en nuestro consistorio deben tener un mínimo de 3 presbíteros más el presbítero docente. Y la congregación, la mayor parte de gente, digamos los que más opinaban y todo, pensaban que nadie cumplía los requisitos establecidos en la Biblia para ser presbítero. Probablemente más era eso una perspectiva psicológica que espiritual, pero eso es lo que ellos sentían. Y llegó un misionero de Estados Unidos muy amigo nuestro y muy de confianza de nuestra denominación en el Perú, y algún grupo de gente le escribió a él, porque él conocía bastante bien a la congregación y a los líderes y a los que posiblemente eran candidatos para presbíteros, y le preguntan: ¿qué opina usted de fulano y de fulano? Así, los peruanos son bravos a veces, ¿no? ¿Qué opina usted, pastor, de fulano y fulano y fulano para candidato a presbítero? Pero un pastor ya con más de 30 años de experiencia pastoral no cae en esos enreditos, ¿no?, que nos ponen a veces los hermanos. Y le dijo así: miren, hermanos, entre Cristo y Satanás, elijan a un hermano de la congregación. ¿Puede decirme alguien de ustedes que en su congregación todos los miembros son cristianos perfectamente obedientes a la perfecta voluntad de Dios? ¿Dirían que sí? La respuesta es mengen nointo, como dice Pablo. Pablo dice así: de ninguna manera, jamás. Entonces hay dos cosas que suceden. Y esto quizás nos prepare psicológica y espiritualmente para pensar en el ministerio. La Biblia dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Es bueno pensar. Cada miembro de la Iglesia de Cristo, cada miembro varón de la Iglesia de Cristo, tiene que pensar en la posibilidad de ser presbítero. Es parte de ser cristiano. Es parte de ser discípulo de Cristo. El considerar y orar por esa posibilidad. Es parte de nuestro compromiso cristiano. Es inherente al creyente. Por eso dice el texto: el que anhela, buena obra anhela.
Es bueno pensar en eso. Y yo animo a los varones, a todos los varones de nuestra iglesia, a considerar eso como una posibilidad. Y luego se autoexamina y se automotiva con la palabra de Dios y sigue pensando en eso. No puede ser que cuando a alguien le dicen, oiga, viene el pastor y le dice, he pensado en usted como... No, yo lejos esté yo de hacer tal cosa. No. El hombre de la iglesia es un hombre que toma eso como una posibilidad, ora sobre eso, piensa sobre eso, ordena su vida para esa posibilidad. Porque algunos, por escapismo, decimos, no, yo como no quiero ser anciano ni pastor, puedo vivir como quiera. No puede ser de esa manera nuestra reflexión, ¿verdad? Entonces, pensemos en esa posibilidad, oremos sobre esa posibilidad, ordenemos nuestro pensamiento y nuestra conducta y nuestra vida para esa posibilidad. Y yo voy a dejar mi escrito con ustedes. Aquí hay unas sugerencias. Este pastor que aconsejó a la iglesia que entre Cristo y Satanás elijan un hermano de la congregación. Él ha desarrollado, ya está trabajando 37 años como pastor de la congregación que él plantó. Y tiene una inmensa experiencia en este proceso de exhortar y aconsejar y guiar a la iglesia a la elección de presbíteros. Ha desarrollado unas tablas con unas escalas evaluativas, poniendo en una columna los requisitos que exige el texto bíblico, y en otras dos columnas ha puesto requisitos presentes pero débiles, requisitos presentes y fuertes. Y hay unos números del 1 al 10 para hacer un ejercicio de calificar a nuestros hermanos. Y cuando uno es calificado con bajo puntaje, probablemente ellos no sepan el puntaje. Pero si lo saben, y yo diría que habría que saberlo, esta tiene que ser nuestra actitud de humildad para saber que necesitamos mejorar en nuestra vida cristiana. Porque la vida cristiana es de crecimiento constante, ¿verdad? La hipocresía general del ser humano se manifiesta en esto. Todo ser humano acepta este axioma. Ningún ser humano es perfecto. ¿Aceptamos eso? Lo aceptamos claramente, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí, Alonso, ¿usted es perfecto? Mi respuesta va a ser, yo soy imperfecto, no soy perfecto. Y luego usted se acerca a mí y me dice, quiero mostrarle 3 de sus imperfecciones. ¿Cómo reacciona Alonso? Bueno, si Alonso no es creyente, va a decir, oye hermano, un momento, ¿qué le pasa, no? Pero eso tiene que ver con esto, o sea, estas tablas que intentan poner grados en que está presente un requisito son importantes, porque objetiviza la presencia de ese requisito. Esos requisitos se manifiestan finalmente en conductas. Y cuando yo postulo para ser presbítero, me doy cuenta que, por ejemplo, amante de lo bueno, tengo solamente 3 de 10. Justo, tengo 1 de 10. Piadoso, tengo 3 de 10. Eso me permite a mí revisar la vida. En un momento, debo despertarme, no estoy dando en el blanco, me falta mejorar. Entonces, lo voy a dejar aquí este escrito, quizás les puede ayudar para objetivar un poco más los requisitos y para que cada uno también, en base a esto, se autoevalúe en base a los requisitos inspirados por Dios y batallemos para adelante para mejorar. Que el Señor bendiga esta pequeña ponencia. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias porque de Él y para Él y ante Él pertenece toda la gloria. Gracias porque Él es cabeza y rey de la iglesia, que es su cuerpo, que Él la ganó, la compró por su propia sangre. Gracias, Padre, porque Él está activo sacerdotalmente, constantemente, recibiendo las oraciones de su pueblo y elevándolas como el gran sumo sacerdote y mediador ante el Padre Celestial. Gracias porque Él está pendiente constantemente del gobierno, de la marcha, de la espiritualidad, de la piedad de su iglesia.
y de sus pastores, a quienes Él, por su Espíritu Santo, ha puesto como supervisores en su iglesia. Padre, ayúdenos a ser siervos diligentes y al mismo tiempo tener la humildad de la cual Cristo nos habló, que aun cuando pudiéramos haber cumplido todo lo que usted nos ha mandado, podamos decir con claridad y humildad: siervos inútiles somos. Padre, háganos útiles en sus manos, en Cristo Jesús. Amén.